Porque el domingo pasado nos hacíamos la pregunta, ¿quién me gobierna? ¿Lo recuerda? Decíamos, ¿quién me gobierna? ¿Quién me gobierna? El propósito de esa pregunta y el propósito de llevarnos a la respuesta es llevarnos a la reflexión de nuestra relación con Jesús. O sea, ¿cómo es nuestra relación? Que la palabra de Dios dice que nos examinemos a la luz, a los ojos de la palabra. ¿Cómo es mi relación con Dios, con Jesús? ¿Cómo es? ¿Quién es para mí? Yo lo veo como padre, yo lo veo como amigo, yo lo veo como rey, yo lo veo como un Dios. ¿Cómo lo veo yo? ¿Sí? ¿Cómo es el trato? ¿Usted cómo lo trata a Él? ¿Usted se ha dado cuenta que entre más amigos somos, más confianza que se va convirtiendo en desconfianza y en maltrato? Y uno ve cómo se tratan, entre más amigos se tratan peor. Se tratan peor. Se pierde la honra, se pierde una cosa. Ya no hay admiración. Se pierde la admiración, se pierde el asombro. Y todo eso, aunque lo dudemos, nos pasa con Dios. Veamos entonces quién es el Rey y cuáles son sus obras, las obras que ha hecho por nosotros. El sermón de esta mañana se llama El Rey y sus obras. Amén, iglesia. Váyase al Salmo 93. Salmo 93. Me regala un amén cuando lo tenga. Salmo 93. ¿Lo tiene, iglesia? Está después del 92 y antes del 94, para que no se pierdan. ¿Lo ubicaron? ¿Lo encontraron? Con esas indicaciones no tiene pierde. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Salmo 93, versículo 1. Es un salmo corto, 5 versículos y los vamos a leer todos. El Señor reina revestido de esplendor. El Señor se ha revestido de grandeza y ha desplegado su poder. Ha establecido el mundo con firmeza. Jamás será removido. Desde el principio se estableció tu trono y tú desde siempre has existido. Se levantan las aguas, Señor, se levantan las aguas con estruendo. Se levantan las aguas y sus batientes olas, pero el Señor en las alturas se muestra poderoso, más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más poderoso que los embates del mar. Dignos de confianza son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aquí en este salmo prácticamente nosotros lo que podemos apreciar, lo que podemos ver es la descripción de las características, de las cualidades del Rey. Esas cualidades inherentes al Rey. Siempre que nosotros expresamos que Dios es amor, nos referimos a su bondad. Siempre hablamos de su bondad. Pero cuando nosotros hablamos de que Él es Rey, nos referimos a su justicia y debemos tratarlo como tal. Debemos tratarlo como tal. Por su gracia, les pido el favor a los niños atrás, me están distrayendo. Por su gracia, Dios se muestra como amigo. Dios se muestra como amigo. Por su gracia, Él se muestra como Padre. Esa es la fusión entre el temor y el amor. Esa es la razón. Mire, amada iglesia, la palabra de Dios nos dice, teme al Señor. Es decir, hay que sentir algo que es temor al Señor. ¿Cómo puedo yo sentir temor al Señor? ¿Y cómo puedo yo sentir amor al Señor al mismo tiempo?
Si yo temo a alguien, no le tengo amor. Yo salgo corriendo, ¿cuál amor? Pero la palabra nos dice, hay que temer al Señor porque Él es amor. ¿Perdón? ¿De qué estamos hablando? Y esa es la comprensión que debemos tener entre lo que significa reverencia, porque el temor no es miedo. El temor es reverencia. Es decir, no olvides, nunca olvides, jamás olvides quién es Él. El hecho de que Él se haya hecho hombre, el hecho de que Él haya muerto por ti, el hecho de que te haya convertido en su hijo, el hecho de que sea un amigo que abrió su corazón y que te dio absolutamente todo, no quiere decir que te olvides quién es Él. Amén, iglesia. Que nosotros lo podemos entender muy sencillamente si un gobernante del mundo, el cual nosotros admiramos, un presidente, un rey, algún gobernante, un gobernante de una población, el alcalde de un pueblo, de una ciudad, tú le mereces toda la honra y el respeto porque él es el señor alcalde, él es el señor gobernador, él es el señor senador, él es el gobernante, él es el presidente, él es el rey. Y ese rey, ese gobernante, ese presidente, ese alcalde, abre su corazón y te hace su amigo. Y tú llegas a ser un gran amigo con él. Tienes una gran relación con él. Tienes gran confianza. Lo que está diciendo la palabra es, no te atrevas a irrespetarlo. Porque entre más amistad te haya ofrecido, más reverencia debes tener de lo que Él es. Porque es un rey el que se convirtió en un amigo tuyo. Amada iglesia, esta es la fusión entre temor de Dios y el amor de Dios, entre reverencia y confianza. El Salmo 93 empieza con una declaración pequeñita. El Señor reina. El Señor reina. Esa declaración tiene un significado profundo, que desgraciadamente, amada iglesia, la iglesia cristiana evangélica ha corrompido el concepto de que Dios es rey. Y lo volvió tan corrupto que la iglesia cristiana evangélica manipula y manosea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque como Dios es amor, porque como la gracia de Dios nos reviste, entonces volvamos toda nuestra vida una fiesta. Y nos olvidamos quién es Él. Nos olvidamos de sus cualidades esenciales de ser omnisciente, omnipotente, todopoderoso, y que solo, ni siquiera un chasquido, solo un pequeño suspiro de Él podría acabar con todo el universo. Nos olvidamos de la grandeza de Dios. Nos olvidamos de lo poderoso que es. Nos olvidamos de que Él reina y no entendemos que el reconocer que el Señor reina, el Señor gobierna, es una gran bendición para nosotros antes que una maldición. El domingo pasado veíamos nosotros cómo los seres humanos le pidieron, no queremos que nos gobierne Dios, no queremos que nos reine Dios, queremos que nos reine el hombre. Vea cómo estamos, miren cómo estamos, porque nos gobierna el hombre, porque nos reina el hombre. Miren. Pero si nos gobierna Dios, cambia. Y es lo que vamos a ver.
Vamos a entrar a conocer el reinado de Dios, porque si el Señor reina, entonces quiere decir que yo no reino. Yo no reino sobre mi vida. Yo no puedo hacer lo que a mí se me antoje. Yo no puedo hacer. Yo no puedo decir, hoy voy, mañana no. Porque usted no puede decir en su trabajo, hoy amanecí como con ganas de no ir. No, hoy más bien yo me voy a comer unas empanaditas y no. Yo hoy no voy. No, mejor, yo hoy llego más tarde. Usted no lo puede hacer. Porque el Señor que gobierna su vida en esta tierra, su jefe, su empleado, le cancela el contrato. Y le dice, no sea irresponsable. Usted se comprometió conmigo a cumplir en beneficio de esta empresa. Y por eso se le está pagando. Y nosotros corremos ante ese mandato. ¿Y qué hacemos frente a nuestro rey? Piénselo. Si el Señor reina, quiere decir que yo ya no reino sobre mi vida, porque lo acepté como rey. Pero al mismo tiempo también quiere decir que Satanás no reina. ¿Por qué, amada iglesia? Porque muchos creen que todo este mundo es propiedad del diablo. Y usted en muchas oportunidades me ha escuchado decirlo. ¿Quién es el gobernante del mundo? El diablo. ¿De quién es? ¿Por qué? Porque Adán le endosó toda la tierra. Y por eso terminamos diciendo nosotros que este mundo es del diablo y sus secuaces y no es de Dios. Pero cuando nosotros no tenemos claridad sobre este concepto, cometemos un error muy grave. Creamos una división entre dos mundos, el mundo espiritual y el mundo material. Y se ha dado cuenta que por esa división terminamos nosotros diciendo, es que con el mundo actuamos de una forma y con Dios actuamos de otra. Al mundo le obedecemos en esta cosa y a Dios en otra. Dividimos nuestra vida. O sea que nosotros ¿qué estamos haciendo? Iglesia, estamos nosotros dividiendo nuestra vida en dos mundos. Un rey que es el diablo y un rey que es Dios. ¡Qué belleza! Nosotros le respondemos al diablo en el mundo y le respondemos en la iglesia a Dios. ¡Wow! Espiritualmente es de Dios. Que me trate todo lo que quiera, que es de Dios. Pero materialmente yo me las veo con el diablo. No, amada iglesia. Eso no es así. No es así. El reinado de Dios abarca el cielo y la tierra. Dios reina sobre lo espiritual y sobre lo material. Si Dios quisiera, te quita en este momento tu alma, que es el aliento de Dios, que te permite estar vivo, te la quita en un segundo. Y si tú, como no tienes el Espíritu de Dios activo, puedes terminar en el infierno. Así de sencillo, porque Él gobierna el mundo espiritual. Si Dios quiere, mire, hay miles de millones de demonios que acuden a Dios todos los días. Todos los días acuden, dice la palabra de Dios, a Dios, a pedirle un permiso, maltratarnos a nosotros. Déjame maltratar a ese pastorcito. Déjamelo por 8 días. Dame la autoridad para hacerlo flecos. Dame la oportunidad. Le ruega al diablo. Le pide a Dios. Dame la oportunidad de coger a ese hombre y demostrarte que no te ama. Déjamelo en mis manos y en un día yo te demuestro que ese hombre, que esa mujer no te ama. Si Dios quisiera, como lo hizo con Job, le diría, no lo mates, haz con él lo que quieras. Y las desgracias caerían sobre la vida de uno, de tal manera que de pronto nos condenaríamos. Dios reina en el mundo espiritual. Dios reina a los demonios. Dios los tiene atajados porque Él es soberano.
pero es tu rey. Eres tu súbdito y te ama, te cuida, te protege. Amada iglesia, eso nos lo hemos olvidado porque seguimos nosotros enganchados, ensartados en la gracia que podemos hacer todo porque Cristo ya lo hizo todo en la cruz. ¡Qué engaño el de Satanás! ¡Qué engaño el de Satanás! ¡Qué pobreza! ¡Qué miseria! La que nosotros estamos viendo cada día sembrando en la iglesia. Amada iglesia, si Dios reina sobre lo espiritual y sobre lo material, nosotros aceptaríamos, si aceptáramos esa verdad, entonces sería más fácil para nosotros aceptar y comprender la voluntad de Dios. Porque sabríamos que todo lo que pasamos en esta vida, en esta tierra, no ocurriría si no es voluntad de Dios. Porque si Él gobierna, Él está dejando pasar eso. Mire, hace 8 días, los pongo en antecedente. Nosotros en la iglesia teníamos un horario con los siervos y llegábamos antes de las 7 de la mañana. Tenemos ese horario, los siervos. Veníamos a hacer el aseo, etcétera, 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 toda la cuestión. Resulta que después ya comenzamos, y eso implicaba que nosotros teníamos que salir, mi esposa y yo, tenemos que salir de la casa, salíamos 4:45, ¿sí? A las 5:45, venirnos hasta acá, es 1 hora larguita de distancia, bueno, todo eso. Pero resulta que tomamos una decisión con el equipo y dijimos, vamos a dividir, ¿sí? Vamos a dividir el grupo de siervos. Unos hacen un aseo un día, otros hacen otro aseo el día, y así todos podemos llegar más tardecito, darnos un poquito de más descanso. Y al pastor, como le hace daño el polvo, pues él puede llegar más tardecito, ¿sí? Entonces yo ya salgo de mi casa pasada las 6:30. ¡Wow! Eso ya hace algunos meses lo venimos haciendo, hace un tiempo. Listo, perfecto. Salimos nosotros hace 8 días, igual, pasadita las 6:30, salimos. Cuando estaba fuera de mi casa, dije, las gafas. Se me quedaron las gafas. Yo sé que ya parar de ahí 5, 10 minutos, pues voy a llegar mucho más tarde, el tráfico se complica, etc. Mi esposa me dijo, ¿me devuelvo? Le dije, no, porque si yo me quedo sentado, me desespero. Entonces me devolví yo, desde la puerta de mi casa, a caminar todo ese trecho. Llegué a la primera puerta, la primera portada, hasta la anteportada, y el candado no me abría. Y se trabó el candado, y me quedé como 5 minutos en el candado. Y cada vez me iba subiendo a mí la efervescencia. Entonces pensé, dije, yo ahí tengo una herramienta, y yo corto ese candado. Mire dónde voy, mire, y adivine quién le está hablando, el pastor de esta iglesia. Y yo acabo con esto, hasta que ¡cling! Sonó la vaina y abrió. Entré, llegué a la puerta de la casa, la llave, no me abrió la puerta de la casa. Perdón, mi esposa ya, peor. ¿Qué pasa? El man no viene. ¿Qué ocurre? No, se torció la llave. No puede ser. Dije, no, ¿qué hago? ¿Por dónde? Entonces caí en la cuenta, dije, ya. Me puedo subir por la ventana de la cocina, subiéndome en los cosos, me subí, me trepé por allá, logré abrir la ventana, entré, corrí la cortina, salí, llegué a la lavadora, había ropa ahí, me enredé en la ropa corrió para allá, la cortina se cayó el cortinero, fue un desastre. Yo ahí estaba en medio de todo ese desastre. Llegué, cogí las gafas,
y abrí la puerta de la casa por fuera, por dentro, y me abrió. Pero dije, yo no voy a dejar este desastre. Me puse a poner el cortinero, a poner la cortina, la dejé colgada, mi esposa se vino y ya me encontró furibundo. Eso echaba humo. Y cuando llega y me dice, tranquilo, Dios nos está deteniendo por algo. Dios nos está deteniendo por algo. Amada iglesia, si nosotros entendiéramos el amor de Dios, si nosotros entendiéramos que Dios es el que gobierna nuestras vidas, entenderíamos lo que nos ocurre en la vida, que hay momentos en los cuales Dios hace acciones que no nos agradan, que nos sacan de quicio, que queremos nosotros acabar con Raimundo y todo el mundo. Pero Él, como es el Rey, nos está demostrando que vela por nosotros, que nos ama y que nos cuida. ¿Lo cree? Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. En el Salmo 93 nos muestra 3 características del Rey, 3 características especiales para poderlo entender. La primera de ellas es que Él es un Rey que está revestido de esplendor, de grandeza y de poder. No lo vamos a leer, ya lo leímos. Él está revestido de esplendor, de grandeza, de poder. Usualmente los reyes se visten ¿de qué? De telas, de joyas, de plumas, etcétera, de toda una cantidad de adornos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque quieren mostrar grandeza, porque quieren mostrar algo raro. Usted lo ve, hay gobernantes, y últimamente hemos visto a muchos de ellos, gobernantes zarrapastrosos como ellos solos. No, papito, ordinarios como ellos solos. Pero Dios permitió que lleguen a ser gobernantes. Y cuando llegan allá, quieren revestirse de poder. ¿Y cómo se revisten de poder? Vistiéndose, poniéndose, haciendo, mostrando y mostrar. Y hay que mostrar el poder. Nuestro Dios no necesita de adornos ni de joyas, absolutamente nada, porque la esencia de nuestro Rey es esplendor, grandeza, poder. Y nosotros eso lo podemos ver con nuestro Señor Jesucristo. Usted recuerda que cuando la gente se acercaba a Jesús, a montoneras y todo, y Jesús iba con una cantidad de chusma alrededor, iban caminando, y de pronto en un momento determinado Jesús decía, hey, alto ahí, alguien me ha tocado. ¿Ah? Y todo el mundo decía, los discípulos decían, perdón un momentico, semejante montonera, es como que usted se suba al mío a la hora pico y diga, ay, perdón, alguien me tocó. Pues, papito, todo el mundo, solo lo están apretujando. Pero él dijo, no, porque ese toque fue algo muy especial, porque sentí que salió poder de mí. Cuando la mujer que tenía ese problema, esa enfermedad, esa hemorragia tan grande, ella piensa, ella dice, si yo me logro acercar a Jesús, si yo me logro acercar y solo le toco la punta del manto, solo con que le toque la puntica del manto, eso se llama reverencia al Rey. Eso se llama amor al Rey, entrega, pasión. Es lo que debemos recuperar en nuestro corazón, ese temor. Así como Dios es tan generoso, tan amoroso, también es justo. Él es justo. Punto, pare de contar. Y si logro tocar la punta, me sano. ¡Wow! Y Jesús sintió que alguien le tocó la puntica del manto. Digo, no es que ha salido poder. Ese es nuestro Rey, que se reviste de esa grandeza, de ese poder. Y cuando nosotros nos acercamos al Rey y lo tocamos, nos revestimos de sanidad.
Amén, iglesia. La segunda característica que nos muestra aquí en el Salmo 93 es que Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Cuando el Salmo 93 dice, habla sobre las aguas estruendosas y nos muestra esa imagen, eso tiene un símbolo, eso tiene una simbología. ¿Qué simboliza? Los problemas. Una tormenta son los problemas, la maldad, el caos, el pecado de los hombres. Anoche cayó una tormenta de Padre y Señor mío, por lo menos en mi casa. Yo no sé si en su casa, pero en la mía hasta árboles se cayeron. Fue una tormenta súper tenaz. Y yo sentí que mi esposa se levantó. ¡Ay, no! Y daba vueltas. Y esta mañana me preguntó, me dijo, no, pero usted sí, no. Se estaba cayendo, esto se estaba inundando y no fue capaz de levantarse. El otro seguía durmiendo. Con semejante sermón que el Señor tenía para hoy. Él tiene el control de todo. Esto no se va a inundar, no se va a caer, porque Él es mi Rey. Y Él tiene el control de todo. Si me necesita para algo, me va a levantar. No me preocupe. Ella levantó, dio las vueltas hasta que volvió a acostar. A pesar de la maldad, a pesar de la impiedad, a pesar de la vida caótica en la que nosotros estamos viviendo y que pareciera que está ganando terreno, porque eso lo estamos viendo. Pareciera que cada vez los malos son más y más, el pecado más y más, y uno empieza a sentirse acorralado. A pesar de todo eso, el Rey tiene el control de todo. Y debemos confiar en Él, hay que creer en Él, porque su poder se manifiesta a pesar de las tormentas, las turbulencias que estemos pasando en nuestras vidas. Acuérdese, nuestro Señor Jesucristo, cuando va en la barca, Él se duerme tranquilo, descansa. Un día de trabajo duro y me espera otro día de trabajo duro, descanso. Y viene semejante tormenta. La tormenta a Él lo arrullaba. Delicia, mientras los otros estaban paniqueados. Y gritaban todos, lo despertaron, Señor. Y Él les dice, hombres de poca fe. Y se levanta y le dice, fuera. Un silencio total, el mar, una calma. Pero ¿por qué les dice hombres de poca fe? ¿Porque ellos podían hacer lo mismo? No, ellos no podían hacer lo mismo. No tenían el poder para hacerlo. Pero ¿por qué vuelvo y les reitero? ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Porque les está diciendo, si ustedes van en la barca con el Rey, ¿de qué se preocupan? ¿O es que no creen en mí? Si nosotros vamos en nuestra vida con el Rey, ¿de qué nos preocupamos? A no ser que en el paradero de la esquina usted bajó al Rey de su vida. Si usted lo bajó al Rey, papito, empiece a sacar los remos porque vamos a tener problemas. Saque el coso ese que se infla. Póngase una balsa, un palo, porque ese barco va a naufragar. ¿Por qué? Porque usted ya no va seguro. Porque el único que tiene potestad sobre el mar, sobre las turbulencias, es el Rey. Y usted lo acaba de dejar en la esquina. Lo acaba de dejar en la esquina. Amén, iglesia. La tercera característica que nos muestra el Salmo es que Él es un Rey con leyes santas. Es un Rey que tiene y que da leyes santas. Todos los reyes y los gobernantes emiten leyes, pero no son santas, y lo sabemos. Y cada vez que emiten una ley, uno dice, ¡ay, granito de oro! Véala, ¿para qué la ley? Vea, para embolsillarse. Vea esta. Las leyes de los gobernantes, perdón, pero este es el único rey que tiene leyes santas. Es increíble. Ayer
mi esposa me preguntaba una inquietud sobre lo que está pasando en el Medio Oriente, y yo le decía, es que mira, la situación, todo el problema está en Abraham. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Isaac por el lado sale toda la descendencia judía, Ismael sale toda la descendencia musulmana. Y eso es un problema no ahorita, es un problema de más de 4.000 años. Pero al cual lo siguieron reconociendo como Dios, como rey, da leyes santas. Que está lleno de soberbia, de ira y de rabia, le endilga leyes que no son santas. Amén, iglesia. Entonces podemos ver cómo 2 pueblos se gobiernan, uno con leyes santas y otro con leyes no tan santas. Y como un pueblo que tiene leyes santas, que no las acatas, tiene que pasar por todo lo que está pasando. Pero las leyes están ahí. El Salmo describe que el reino de Dios tiene estatutos, tiene leyes. Cuando nosotros, acuérdese que hace algún tiempo vimos el final de los tiempos y vimos que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Le hago una pregunta, ¿ese nuevo cielo, esa nueva tierra, tendrá leyes, estatutos y mandamientos? Sí, por supuesto. Leyes, estatutos y mandamientos santos. ¿Cómo estarán dirigidos a súbditos santos? Todos los obedecerán. Pero habrá leyes santas. Amén, iglesia. Si no, no podríamos decir que Dios es santo, santo, santo. ¿Cómo Dios podría aplicar justicia si no hay justicia en el cielo? Rarísimo. Amén, iglesia. Entonces hay leyes. Dios reina y su palabra es autoridad y ley que permanecen firmes sin importar la época, sin importar el contexto, sin importar la situación, sin importar las personas. Y el sello de esa ley es la santidad. O sea, cada norma, cada ley, cada mandamiento de Dios, el propósito es la santidad. Amén, iglesia. Entonces, crecer en la relación con el rey, tener que ese rey majestuoso, que cuando él hablaba, se sienten rayos y centellas, a que se convierta, ese rey se convierta en el amigo sentado a la orilla del mar, pescando y comiendo con uno, es porque hemos crecido en la relación. Hemos crecido en la relación. Pero si hemos crecido en la relación, nunca debemos olvidar que paralelo al crecimiento de la amistad, debe haber un crecimiento en la obediencia y la santidad a nuestro Rey. De lo contrario, papito, usted no es cristiano. O si es cristiano, ya lo vamos a ver, está muy lejos de entrar al reino de Dios. Ahora bien, es cierto que nuestro Señor Jesucristo nos liberó de la esclavitud de cientos de mandamientos de la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía más de 600 mandamientos. ¿Y sabe qué era lo que tenía que pasar? Imagínese usted, cuando la palabra dice, examínate, usted tenía que coger la Torá y coger los 613 mandamientos y comenzar a chulear uno por uno. Sí, sí, lo cumplí, no, 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 no. ¿Usted se imagina 613 cosas cada vez que uno se hacía un examen con el Señor? Y cuando uno veía, así tuviera un cholito de los 613, ¿cuántos vos? No, pues hermano, 600. ¿Cumpliste 600? No, que 600 que no hice. Entonces había que hacer un holocausto y un sacrificio
para que Dios me perdone. Porque si yo no hago ese holocausto y ese sacrificio, estoy apartado de la santidad de Dios. Fuera. Amén, iglesia. Jesús nos liberó de eso, pero en su lugar, y aquí es donde está la situación, en su lugar nos dio la ley de Cristo. Acuérdese usted que Jesús dijo, yo no he venido a anular la ley de Moisés, yo he venido a reafirmar esa ley a través de la ley de Cristo. Pero nosotros, la iglesia cristiana, habla más de la gracia para hacer lo que le dé la gana que hablar de la ley de Cristo. Pastor, ¿y cuál es la ley de Cristo? Váyase a Marcos y se la muestro. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículo 28. Marcos 12, 28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Estaba Jesús, no únicamente con sus discípulos, sino que había un grupo de personas más que le estaban haciendo preguntas a Jesús. Dice Mateo, que narra este mismo acontecimiento, dice que le estaban tendiendo trampas. O sea, le hacían preguntas tramposas para hacerlo caer. Pero uno de los maestros de la ley escucha eso, al ver que le estaban preguntando y que Jesús les había contestado lo que le preguntaban, le hizo una pregunta. De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Mire que el maestro de la ley de Moisés le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ahora, escuche la respuesta. Eso es lo que debe tener el cristiano, el Hijo de Dios. Revelación de la palabra y no saltarse las cosas como tan rapidito. Ay, no, hay que amar a Dios y amar al prójimo. No, un momentico. Es que antes de decir eso, Jesús dice algo. Una frasecita. Y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. En los textos masoréticos, en el original, dice, el Señor es uno. En el original, en el griego, el Señor es uno. ¿Y por qué Jesús está afirmando algo que no le han preguntado? Antes de que usted entienda lo que le voy a decir, entienda que Dios es uno. ¿Y cuántas veces Jesús había dicho, el Padre y yo uno somos? Somos uno. Está hablando de la unidad. Le está diciendo, tú le estás preguntando a ese que es uno. Tú estás viendo al único. ¿Lo tienes claro? Para que no vayas a creer que Él es uno y yo soy otro. Somos uno. Y se va a dar cuenta que esa expresión tan tácita causó algo en el maestro de la ley. El Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ahora sí viene el mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay
otro mandamiento más importante que estos. Esa es la ley de Cristo. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. O sea, nada. Ahora demuéstremelo que usted ama a Dios. Y si usted lo demuestra, si usted se lo demuestra, usted dice, Dios es mi rey, Dios es mi padre, Dios es mi amigo. Amén, iglesia. El segundo es, ama a tu prójimo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Pero escuche el versículo 32. Bien dicho, maestro. El maestro de la ley le dice maestro a Jesús. Bien dicho. Quizá de pronto lo está viendo como un discípulo, pero para que no vayan a entender o creer que él se las está dando de maestro y está tratando a Jesús como discípulo, le dice maestro. Lo honra. Lo honra. La palabra de Dios, lástima que no nos dice más adelante qué pasó con este hombre. Hubiera sido maravilloso. Quizá lo podamos conocer. Sería maravilloso. Maestro, respondió el hombre, tienes razón. Aquí está hablando el maestro de la ley. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y todos los sacrificios que nos impone la ley de Moisés. Amén. Óigame, este hombre lo está reconociendo. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Yo me imagino que, yo no sé si a usted le ha pasado, que uno se eriza, ¿sí? Pero no dice nada. Dice, yo cuando escuché eso me ericé. ¡Ah! Sentí una emoción, el corazón me palpitaba. Yo me imagino que Jesús estaba así. Estaba erizado, estaba emocionado de ver la reacción de este hombre tan maravillosa. Al ver Jesús que había respondido, la nueva versión internacional dice con inteligencia, pero me gusta más la versión Reina Valera que dice con sensatez. Con sensatez. Al ver Jesús que este hombre había respondido con sensatez, dijo, escuche, no estás lejos del reino de Dios. Wow. Papito, no estás lejos del reino de Dios. No le dijo, estás adentro. No le dijo, estás entrando. No estás lejos. Hay cientos, miles de cristianos que se congregan y se reúnen y cumplen con esto. No están lejos del reino de Dios, pero no entran. No entran porque les hace falta algo. A este le está diciendo, no estás lejos. Si tú te postraras ante mí y reconocieras que yo soy el Rey, que yo soy el Salvador, que yo soy el amigo, que yo soy la palabra, la verdad, el verbo, el Dios encarnado, entrarías al cielo, al reino del cielo. Pero no estás lejos. Vas por buen camino. Sigue así. Sigue así. No estás lejos, no estás lejos. Ojalá que no te vaya a coger la noche. Usted se acuerda, yo no sé, un juego que teníamos cuando éramos niños, por lo menos yo jugaba así. Nosotros escondíamos algo. Un trompo, una canica, un juguete. Lo escondíamos. Y decíamos, bueno, ¿quién lo encuentra?
Y comenzaba todo el mundo, imagínese usted. En la casa, en las casas antes habían grandes solares, ¿sí? O en la calle, que uno podía salir a la calle y jugaba en la calle, etc. Y comenzaban. Entonces, ¿cómo vamos? Y uno empezaba, frío, 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 frío. Y cuando se iba acercando, supongamos que aquí estaba este cosito. ¿Cómo estoy? Frío, frío, frío. Tibio, tibio, tibio. Frío, frío. Tibio, 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 tibio. Se está enfriando. Tibio, 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 tibio. Caliente, 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 caliente. Hasta que lo encontraba. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios todos los domingos y todos los miércoles. Cuando llegamos, frío, 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 frío. Y cuando usted empieza a ser obediente, tibio, 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 tibio. Y cuando entrega y cuando se apasiona con la palabra, caliente, caliente, caliente. Ese entró al reino de los cielos. Amén, iglesia. ¿Usted se acuerda de Pablo? Cuando él dijo, yo quiero ir a Roma a pelear. Fue a Roma y comenzó su discurso. Y lo escuchó el rey Agripa. Y el rey Agripa le dijo, ya, Pablo. Ya, basta. Por poco me convences y me hago cristiano. Esa es la palabra. Y hay cientos y miles de cristianos que todos los domingos van a la iglesia y que el Espíritu Santo predica la palabra de Dios y por poco los convence, pero salen al mundo y el diablo los envuelve y los engaña y otra vez frío, 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 frío. ¿Me está entendiendo, amada iglesia? Problema muy tenaz. Esas son las tres características de nuestro amado Rey. Pero nuestro amado Rey, para ser Rey, necesita unos súbditos. Un gobernante, para ser gobernante, necesita un pueblo, el que hay que gobernar. Un padre, una madre necesita una familia. ¿Qué hace el pastor aquí solo sin ovejas? Pues pierde su esencia. ¿Sí? Váyase para la casa y diga, yo soy el pastor del Señor y suba y baje y rompa candados y haga lo que quiera allá en su casa. Usted es el pastor. Ya. No, necesita. Entonces, necesita unos súbditos porque él necesita hacer unas obras como rey. Todo gobernante debe hacer unas obras para que sus súbditos las reciban. Amén, iglesia. Para que el corazón del rey se llene de pasión, de amor, al ver a un pueblo revestido de las obras del rey. Porque no hay más dicha que dar, más que recibir. Y Dios se glorifica en el dar. Nosotros nos disfrutamos y nos glorificamos en el recibir. Deme, 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 deme. Los verdaderos súbditos, los verdaderos cristianos que han reconocido al Rey, tienen más dicha en dar que en recibir. ¿Por qué? Porque tienen un corazón agradecido. ¿Recibieron del Rey? ¿Para qué? Para dar. Para dar.
recibimos salud. Nosotros no vamos a necesitar salud en el cielo. ¿Para qué? Recibimos empleo. Nosotros no vamos a necesitar empleo en el cielo. ¿Para qué? Recibimos dinero. Nosotros en el cielo no vamos a necesitar dinero. ¿Para qué? Recibimos amor. Nosotros no vamos a necesitar amor en el cielo. Estamos con el amor. ¿Para qué? Nada. Todo lo que recibimos de nuestro Rey aquí es para darlo aquí. Para darlo aquí. Amada iglesia. Entonces, viene nuestro Rey a buscar a su pueblo, a buscar a sus súbditos. Pero antes de ver las obras, veamos cómo nos encontró. Veamos cómo nos encontró. Váyase a Tito. Primera, segunda de Timoteo, luego Tito. 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 Vamos preparando la cena, por favor. Tito. ¿Lo tiene, amada iglesia? Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículo 3. ¿Lo tiene, iglesia? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí? Está, como sonó por ahí algo, no sé. ¿Sí me escuchan, no? Tito capítulo 3, versículo 3. Escuche. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Es decir, que vivíamos con desenfreno. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos detestables, gascuchifó. Y nos odiábamos unos a otros. Mire la condición de cómo Dios nos encontró. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Mire, hay una historia de un escritor, hay un libro, creo que lo convirtieron en novela, creo que en Colombia no creo que le hayan dado esa novela, es una película, de un escritor que estaba convencido de que él podía a una jovencita de 20 años que haya vivido en la calle, él podía convertirla en la más refinada de las damas. Y se lleva a vivir a la casa a una pordiosera que la encontró en la calle y la lleva. Y comienza, se llama Educando a Alicia. Y comienza a educarla, comienza a limpiarla y comienza a lavarla y comienza a enseñarles. Para hacerles corta la historia, termina siendo la mujer más refinada de todas. Ni la que había nacido en cuna de la aristocracia, en la alta alcurnia, manejaba tan bien el protocolo
de todas las buenas maneras como ella. Y había una apuesta, como la película cómica de mendigo a rey. Ese es nuestro rey. Nuestro rey no viene por hombres y mujeres que tengan estatus, que tengan riqueza. Nuestro rey viene por misericordia. Y es lo que nosotros debemos bajar nuestros humos y decir: Dios nos escogió porque tú, aunque no lo aceptes, eres la peor caspita que había en este mundo. Dios te vio como caspita, caspita, caspita. Y por ser tan caspita, te eligió. Pero ahora, como te eligió por misericordia, va a empezar a alabarte. Va a empezar a vestirte y te va a enseñar las mejores maneras de usar todo lo que el rey te da. En esta novela hay muchos conflictos entre Alicia y su mentor. Porque hay momentos en los cuales ella dice: ya no quiero más, no me exijas más. Y hay momentos en los cuales ella se sale de la casa y se ensucia en las calles porque quiere volver a su vieja vida, porque está cansada de la imposición de un nuevo estilo de vida. Eso es lo que nos pasa a los cristianos. Muchos no son conscientes, no están lejos del reino de Dios, pero no quieren hacerle honor a su rey. No quieren que Él los purifique y los limpie con su ley santa. No quieren sentarse en la mesa con su rey. Y para sentarse en la mesa con su rey, necesitan lavarse, purificarse, sentarse al lado del trono del rey sin haberse lavado es una deshonra para el rey. Y si tú amas al rey con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, si lo has aceptado como rey, pues Él reina sobre nuestra vida. Amén, iglesia. Él quiere, mediante el lavamiento, mediante la limpieza a través de la palabra, quiere regenerarnos y renovarnos, hacernos nuevos por el poder del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, por medio del Hijo, por medio del Dios encarnado, que lo tienes al frente y que te está diciendo: soy tu amigo, pero tú no quieres reconocer que ese amigo es el mismo rey. Es el mismo rey, poderoso, omnisciente, soberano, que gobierna lo espiritual y lo material. Amada iglesia, así lo hizo. ¿Para qué? Para, escúcheme bien, que justificados, para hacernos justos a la ley de Dios,
para justificarnos a través de la gracia, para justificarnos a través de su gracia y así poder llegar a ser herederos, ¿de qué? De un reino inconmovible, un nuevo cielo y una nueva tierra, ¿sí?, que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Es muy claro. Así es que, amada iglesia, comprendamos quién es nuestro Rey. Entendamos quién es nuestro Rey. No desdibujemos quién es Él y quiénes somos nosotros. No nos engañemos y miremos realmente quién ha puesto sus ojos sobre nosotros. Una bendición maravillosa. Y ahora Él viene ¿a qué? A hacer unas obras para sus súbditos. Jesús, el Rey, viene a hacer unas obras para que las disfrutemos en esta tierra, porque allá no son necesarias. Allá lo vamos a tener absolutamente todo. En el nuevo cielo, en la nueva tierra, no va a haber ninguna necesidad. Las obras que hace el Rey por nosotros son para disfrutarlas en esta tierra, en este tiempo, ahora. ¿Y cuáles, pastor? Esas las veremos el próximo domingo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Vamos a entregarle este tiempo al Señor y le vamos a pedir